¿Cómo están, queridos estudiantes? Entonces vamos a empezar a hablar un poquitito de la unidad 4, que viene a ser la parte de razones y proporciones. Creemos que es un contenido bastante simple, bastante sencillo, ¿verdad? No obstante, hay algunos conceptos importantes que ustedes deben manejar en el álgebra para poder, digamos, tenerlo como base después para el proceso de problemas más complicados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vamos a insistir un poquitito en las propiedades de las razones y proporciones en este primer video, ¿verdad? Para que ustedes manejen, digamos, esas reglas algebraicas. Bueno, antes que nada decir que hay una marcada diferencia entre razones y proporciones, ¿verdad? Nosotros primeramente vamos a hablar lo que es una razón, ¿no? Y después más adelante vamos a tocar la parte de proporción y vamos a ver cuál es la diferencia esencial que existen entre cada uno de los conceptos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, primero vamos a definir las razones y después vamos a hacer algunos ejercicios para poder entender bien este concepto y después pasamos al siguiente. Bueno, nos dice razón o relación de dos cantidades, a más de decir razón se puede decir relación también. Es el resultado de comparar dos cantidades. Dos cantidades pueden compararse de dos maneras. O sea que una razón es el resultado de compararse dos cantidades. ¿Eh? Y nos dice aquí que se puede hacer esa comparación de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? La razón aritmética o por diferencia de dos cantidades es la diferencia indicada de dichas cantidades. O sea, la razón aritmética es la resta entre dos números, es el resultado de la resta. Por ejemplo, si hacemos 6 menos 4 es 2. Estamos comparando las dos cantidades en forma aritmética, estamos restando. ¿Y cuál es la diferencia? 2. Y esa es la razón aritmética, esa diferencia. ¿Se entiende? Esa diferencia. Pasamos al siguiente. La segunda forma que se pueden comparar dos cantidades es la razón geométrica o por cociente. Nos dice de dos cantidades es el cociente indicado de dichas cantidades. O sea, es la división entre dos números. Por ejemplo, si hacemos 6 dividido 2. 6 dividido 2 es 3. Y ese 3 lo que es la razón geométrica entre 6 y 2. Vamos a hacer aquí abajo algunos ejemplos más claros para que ustedes puedan entender mejor el concepto, ¿verdad? Entonces, eso es lo básico entre el concepto de razón. Es el resultado de comparar dos cantidades. ¿Y de qué forma se puede comparar? De dos formas. Por diferencia o por cociente, resta o división. ¿Está bien? Bueno. Después en el material bibliográfico están lo que son las propiedades de las razones aritméticas y las propiedades de las razones geométricas. Entonces, esas propiedades nosotros no vamos a enunciar aquí, pero vamos a hacer, digamos, un repaso de ellas para que ustedes entiendan los conceptos algebraicos que conllevan, ¿verdad? Por ejemplo, les recomiendo que si tienen el material bibliográfico a mano, puedan ir a la página y puedan leer con nosotros, ¿verdad? Dice, propiedades de las razones aritméticas. Si al antecedente de una razón aritmética, fíjense que en una razón aritmética, esto es una razón aritmética porque es una resta, está comparando el 6 con el 4, está comparando cuánto le falta a 4 para hacer 6, ¿verdad? Y es 2, evidentemente, ¿verdad? En una razón aritmética, al primer valor se le llama antecedente y al segundo se le llama consecuente. Y este ya viene a ser el 2 que viene a ser, y el 2 viene a ser la razón aritmética en sí, ¿verdad? Por eso en la propiedad dice, si al antecedente de una razón aritmética, o sea, a este 6, ¿verdad? Si a este 6 se suma o resta un número, la razón queda aumentada o disminuida en ese número. O sea, por ejemplo, si a este 6 le sumáramos 3, 6 más 3 menos 4, entonces también
a la razón se le tiene que sumar ese 3. ¿Para qué? Para que no varíe la igualdad. ¿Se entiende? Porque si es que vos le sumás de estos lados nomás, ya no va a ser 2 el resultado, evidentemente, ¿verdad? Fíjense acá. Vamos a hacer un poco el procedimiento aquí. Yo sé que es muy simple esto, pero es bueno que ustedes vayan mecanizando, ¿verdad? Por ejemplo, 6 más 3 es 9. Eliminamos este paréntesis, menos 4. Bajamos el menos 4, es igual 2 más 3 es 5. Y fíjense que 9 menos 4 sigue siendo 5. No varió la igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos con la propiedad que nos dice que si nosotros le sumamos un valor al antecedente, también tenemos que sumarle al, a la razón. ¿Entienden? Voy a leerle un poco otra vez para decirle que queda un poco más claro. Dice, si al antecedente de una razón aritmética se suma o resta un número, la razón queda aumentada o disminuida en ese número. Claro, que si al 6 le restamos 3, hacia acá tenemos que restarle 3 también para que no cambie. ¿Entienden? A eso es lo que se refiere la primera propiedad. Segundo, dice, si al consecuente de una razón aritmética se suma o resta un número, la razón queda disminuida en el primer caso y aumentada en el segundo caso en el mismo número. O sea, que si en vez de sumarle al 6 le hubiéramos sumado el 4, hacia acá teníamos que restarle 3. Si al 4 le sumamos 3, a este tenemos que restarle 3. ¿Se entiende? Es inverso. Si al 4 le restamos 3, hacia allá tenemos que sumarle 3. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Está bien? Y la última propiedad nos dice si al antecedente y consecuente de una razón aritmética se suma o resta un mismo número, la razón no varía. Y ese vamos a hacer el ejemplo acá. Es muy simple y muy lógico. Copiamos la misma razón aritmética, y lo que vamos a hacer es al antecedente le vamos a sumar 3 y también al consecuente le sumamos 3, y la propiedad nos dice que en ese caso este no va a cambiar. No hace falta a vos sumarle 3 ni restarle 3 de este lado. ¿Por qué? Porque vos le sumaste al antecedente y al consecuente. Eso es lo que está diciendo. Si al antecedente y al consecuente se le suma o se le resta la misma cantidad, la razón no varía. No hace falta sumarle nada. Fíjense que esto se comprueba aquí al hacer 6 más 3, ¿cuánto es? 9, menos 4 más 3, 7 es igual a 2. Y 9 menos 7 es 2. Por lo tanto, sigue siendo una razón aritmética válida. ¿Está bien? Entonces, solamente quisimos hacer, digamos, una introducción a esas propiedades, explicándolas bien, porque cuando uno las lee tipo trabalenguas, parece que queda un poquitito ambiguo y no se entiende bien, pero solamente quisimos explicar para demostrar que es algo bastante simple. Vamos a pasar entonces ahora a lo que son las propiedades de las razones geométricas, que nos dice, aquí en el material nos dice, claro, una razón geométrica ya es el cociente entre dos números. Está comparando los números en cuanto a una división. Acá lo que se está preguntando es cuántas veces 4 entra en 8. 2 veces. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces ya es una razón geométrica, a diferencia de la anterior. Y por supuesto que las propiedades, por el hecho de que, de que el signo varió, ¿verdad? De que entonces también cambian las propiedades. Fíjense que en la primera propiedad de una razón geométrica dice, si el antecedente de una razón geométrica se multiplica o divide por un número, la razón queda multiplicada o dividida por ese número. De la misma forma que una razón aritmética, el 8 es el antecedente y el 4 es el consecuente. Y lo que nos está diciendo, si este multiplicás o dividís, si el antecedente multiplicás o dividís por un número, entonces también la razón, o sea, el 2 también tenemos que multiplicar. Por ejemplo, si el 8, que es el antecedente, multiplicamos por 2, para que siga siendo una razón geométrica válida, la razón también, o sea, el resultado también hay que multiplicar por 2. Y ahí sigue siendo válido. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si vos multiplicás el 8 más por 2 y acá no multiplicás el 2, entonces eso ya no es más una razón, ya está mal, ya no es una igualdad. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá nosotros le respetamos la propiedad. Porque él no decía, si acá se multiplica el antecedente, entonces la razón también queda multiplicada.
Fíjense que si aquí procesamos un poquitito esto, 8 por 2, ¿cuánto es? 16 y 4 sigue abajo, 2 por 2 es 4. Entonces, fíjense que 16 dividido 4, si ustedes quieren hacer en la calculadora, o bien ahora vamos a hacerlo mentalmente, 16 dividido 4 es 4. Y nos sale que 4 es igual a 4. Por lo tanto, esto sigue siendo una razón geométrica válida, al igual que esto. Porque 8 dividido 4 es 2. ¿Se entiende? Y esto también sigue siendo igual. La segunda propiedad nos dice, si el consecuente de una razón geométrica se multiplica o divide por un número, la razón queda dividida por el primer caso y multiplicada en el segundo caso por ese mismo número. Análogamente, si acá al consecuente le multiplicáramos por 2, acá teníamos que dividir por 2 la razón. Siempre es al revés. Para el consecuente siempre es al revés. Si acá dividimos, acá multiplicamos. Atiendan bien. Atiendan bien. El antecedente, si vos multiplicás por un número, acá tenés que multiplicar también la razón. Si vos dividís, acá tenés que dividir. Pero en el consecuente es al revés. Si acá dividís, acá tenés que multiplicar. Si acá multiplicás, acá tenés que dividir. Eso es lo que dice la propiedad. ¿Está bien? Y la última propiedad nos dice si el antecedente y el consecuente de una razón geométrica se multiplican o dividen por un mismo número, la razón no varía. Esto vamos a hacer la prueba aquí. ¿Verdad? Copiamos la misma razón geométrica, que es 8 sobre 4, que es igual a 2. ¿Verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos tanto el antecedente como el consecuente, multiplicamos por el mismo número, en este caso por 2, 8 por 2 y 4 por 2, la razón no hace falta multiplicar ni dividir con nada, no varía. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, fíjense que aquí vamos a procesar un poquitito solamente a efectos de demostrar esta propiedad. Fíjense que 8 por 2 es 16 y 4 por 2 es 8, ¿verdad? Y acá se copia otra vez el 2. Y 16 dividido 8 evidentemente es 2. Y ahí queda demostrado que esta propiedad es válida, o sea que al multiplicar o dividir el antecedente y el consecuente por un mismo número, la razón geométrica en este caso no varía. ¿Está bien? Entonces, creo que este video podemos dejarlo por aquí. Eran solo estos conceptos lo que queríamos que ustedes tengan en cuenta para que ustedes cuando lean la bibliografía no les confunda. Entonces, en un siguiente video vamos a estar haciendo algunos ejercicios sobre estos conceptos para fijar mejor. ¿Está bien? Así que por el momento muchas gracias.